El día de hoy vamos a ver un tema que es uno de los más interesantes, porque permite entender no solamente en sí el proceso de transcripción, sino cómo se inicia, que es el aspecto eh, de, digamos, de entender que el ADN tiene estructuras, tiene componentes, y cómo es que esos componentes son fundamentales en la expresión de los genes. Eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Entonces, ya los temas básicos sobre transcripción usted lo ha revisado, pero vamos a hacer énfasis a algunos aspectos de este proceso que es base fundamental cuando se trata de hacer ingeniería genética, cuando se trata de diseñar la expresión de algo, tenemos que tener bien claro el rol que cumple cada componente en la estructura del ADN y la primera etapa de la expresión genética es la transcripción. Así que por eso es que esta clase es una de las más importantes que hacemos en esta asignatura. Espero que lo comprendan, espero que lo entiendan, espero que entiendan el mensaje que quiero dar. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir a la clase, ahorita no voy a apagar mi cámara, les pido solamente que estén atentos, al final de repente hay un tiempito para algunas dudas, preguntas, discusiones, que sería lo más importante, ¿no? Aportes de ustedes. Ya chicos, entonces pasamos a compartir la clase. Entonces, la transcripción debemos verlo nosotros como el primer nivel de expresión genética, es decir, cualquier ADN se expresa, se expresa o se transcribe, no. Necesita tener algunos elementos y esa información en la que vamos a conocer. Pero es la primera etapa, después de estar la información genética en ADN, que nos indica que ese ADN se está expresando, es decir, va hacia un objetivo. Entonces la transcripción significa para nosotros que los genes dan paso a la formación de ARN, tomando como molde el ADN. Es decir, el proceso de síntesis de ARN, también le llamamos transcrito. Y eso a partir de ese ADN que se convierte en el molde. O sea, no se forma un ARN de la nada. Y todos los tipos de ARN, ya lo vamos a ver eso. Es decir, existe en el ADN información para formar todos los tipos de ARN. Los más comunes que más lo conocemos son el ARN mensajero, el de transferencia, el ribosomal. Sin embargo, hay otros ARNs que lo vamos a ver en el próximo semestre, sobre los nuevos descubrimientos de ARN conseguidos gracias a las técnicas de secuenciación de ARN. Entonces, para ver de dónde vino ese término, es porque la información del ADN pasa al ARN. Entonces se llama trans es pasar, ¿no? Y escribir, ¿no? Estas características probablemente lo hayan visto ustedes. Pues, ¿qué características tiene la transcripción? La formación de una molécula de ARN, por ejemplo, cuyo inicio se da con un nucleótido de adenina o de guanina. Y siempre vamos a encontrar una adenina o una guanina en el punto de inicio de la transcripción. La enzima que participa es una ARN polimerasa dependiente de ADN. Ojo, porque la enzima que hace el ARN del virus, del coronavirus, es una ARN polimerasa también, pero que requiere como molde ARN. Entonces, esta transcripción que estamos viendo se trata de la actividad realizada por una ARN polimerasa dependiente de ARN. Necesita para trabajar nucleótidos, es decir, nucleósidos trifosfatados, ribonucleótidos. Requiere cofactor, al igual que la ADN polimerasa, usa magnesio, pero también puede utilizar manganeso. El crecimiento de la cadena de ARN tiene la misma base del crecimiento de una cadena de polinucleótidos de ADN, o sea que se requiere el extremo 3' OH. Por lo tanto, el crecimiento también es en sentido 5', 3'. Se dice como característica que la transcripción es asimétrica. ¿Qué significa esto? Que no es como la replicación que el ADN, que si bien es asimétrica, pero ambas hebras finalmente sirven como molde. En cambio acá una sola hebra sirve como molde. Por lo tanto, una sola hebra se transcribe. Pero la otra puede estar siendo considerada molde en otro momento de la expresión genética. Que vamos a ver un esquemita a qué se refiere eso de la simetría en la transcripción. Bueno, entonces, como se trata de polimerización de nucleótidos, vamos a ver en qué se parece la replicación y en qué se diferencia. Como semejanza tenemos que utilizar un nucleótido, o sea, nucleósidos trifosfatados. A diferencia, o perdón, a semejanza de la replicación, ambas trabajan sobre ADN, sobre hebras de ADN. Es decir, se requiere una hebra molde de ADN, igual que la replicación. El crecimiento, lo habíamos dicho, se da en sentido 5', 3',
y se da en esas tres etapas. Inicio de la transcripción, el alargamiento del ARN y el término de la transcripción. Es importante conocer estas etapas fundamentales cuando se hace ingeniería genética. ¿Cómo inicia? Y después, ¿cómo termina? Porque si queremos que un ADN se exprese o transcriba, tenemos que darle todos los elementos a que inicie, para que alargue y para que termine. Bueno, definitivamente que hay diferencias con la replicación. En realidad los transcritos son fragmentos de la información genética. Cuando se replica el ADN, se replica todo. Acá, cuando uno logra obtener transcritos, son fragmentitos de las regiones que se transcriben, de las unidades transcripcionales. Solo se transcribe una hebra, eso lo vamos a explicar perfectamente a qué se refiere. No es que una hebra tenga la información y la otra entera no sirva para nada. No, que en un sector del ADN, una hebra se transcribe y la otra no. En un mismo momento. Puede que en momentos diferentes ambas tengan información. No requiere primers, no requiere iniciadores para la transcripción, porque los mismos iniciadores lo coloca la ARN polimerasa. Esa es su función. Ella misma coloca el primer nucleótido. No es como la replicación, que se necesita de iniciadores o primers. ¿Qué otra característica vamos a ver? A ver. Y acá, para entender un poquito la expresión genética de algo que les acabo de hablar, unidades de transcripción. Las unidades de transcripción son segmentos del ADN que permiten la formación de un transcrito o un ARN. Entonces podemos decir, un genoma de una bacteria, ¿cuántas unidades de transcripción tiene? Tendrá 2.000, 3.000, 4.000. Un eucarionte tendrá 20.000, 50.000. Es decir, va a tener que tener todos los elementos para dar origen a un ARN. No necesariamente mensajero, son los transcritos. Los transcritos que se generan las unidades de transcripción. En este caso, por ejemplo, cuando forma un ARN mensajero, le podemos llamar inicialmente un transcrito primario y luego va madurando hasta que se forme el mensajero. Es decir, el transcrito primario se convierte finalmente en mensajero. Y ese mensajero tiene una información, no todo, tiene un segmento de la información que va a ser el molde o la guía para que se forme una proteína. Entonces, la unidad transcripcional o la unidad de transcripción es ese segmento de ADN que permite un transcrito en general. Si queremos entender un poco más cómo se da la transcripción en un lugar del ADN, se necesita elementos importantísimos en el ADN. Y ese elemento importantísimo es el promotor. Esto es lo que vamos a ver bien el día de hoy, el promotor. Sin promotor no hay transcripción. Entonces, el promotor tiene los elementos, o sea, la secuencia, los nucleótidos, que son característicos para que pueda empezar una transcripción. Y una transcripción empieza desarrollando el ADN en un extremo, empieza la síntesis solamente, fíjese, con una hebra molde, en este caso la que se llama cadena transcrita, porque es la que sirve de molde, que está en un sentido contrario al sentido que tiene la síntesis del ARN. Fíjese, acá está de derecha a izquierda, y el molde está de izquierda a derecha. Porque acá tenemos 5', el triángulo que está de rojo, y termina 3'. En cambio, el transcrito está en sentido contrario. Y siempre está de manera continua, ¿se dan cuenta? Entonces, pero en este caso, si la región promotora está en este lugar, en la hebra molde o ADN transcrito, tiene una secuencia importante para que sobre esa secuencia se una los elementos transcripcionales enzimáticos para que pueda empezar la formación de este transcrito. Pero ¿qué pasa? Chicos, es la última persona que entra porque la clase al máximo tiene 10 minutos de tolerancia. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En distintos lugares del ADN. En distintos lugares del ADN podemos ver que hay transcripciones que se están dando en este sentido, izquierda a derecha, vean la flecha, pero hay transcripciones que se están dando en el otro sentido. Entonces, si se están dando en el sentido de izquierda a derecha, como aparece esta flecha y esta flecha, entonces ese es el sentido de síntesis del transcrito. Y por lo tanto la hebra molde estará la que esté en sentido contrario. Entonces en este caso sería la hebra de azul, como acá. Y por lo tanto el promotor está acá, antes que empiece. Y una vez que empieza, se va en ese sentido. Y acá también estará funcionando este promotor, porque ahí estará formándose inicia la formación del transcrito, utilizando como molde la hebra azul. Pero ¿qué sucede si el promotor está en este lugar y la información está en esta hebra roja? La transcripción se da en sentido inverso, es decir, como sucede acá, ¿no? Hacia el otro lado.
Entonces, en un ADN vamos a tener genes que se transcriben en un sentido, otros en otro sentido, en distintos lugares. Estas son unidades transcripcionales, porque dan origen a un transcripto. Acá en este modelo, nosotros estamos mostrando el lugar de avance, el lugar de desenrollamiento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Disculpe, profesor, entonces ahí no importa si las hebras están metiladas o no. No, acá no hay eso. Después vamos a ver eso, después vamos a ver eso. Es el momento que hablamos del promotor. El tema de la metilación va a afectar al reconocimiento del promotor. Eso lo vemos después, ¿sí? Cuando entremos al promotor. Ya. Entonces, existe estas zonas llamadas promotores que deben mantener la estructura para el reconocimiento de la ARN polimerasa. Los cambios que afecten a estos promotores van a determinar las variaciones o los niveles de expresión genética. Acá habían 3 burbujas de transcripcionales. Entonces, estas burbujas de transcripción que están esquematizadas como tales, nos están indicando que está sucediendo, pero no está sucediendo así como vacías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí está trabajando la ARN polimerasa. Entonces, la ARN polimerasa es la enzima compleja, tiene varias unidades, que está llevando todas esas actividades, ¿no? Está desarrollando, por un lado, está sintetizando el ARN y está enrollando, por otro lado. Entonces, imagínense en este momento que se apertura el ADN y entra la ARN polimerasa, pues va a comenzar a formar un ARN. Y acá hay un momento en que va a haber un híbrido, ADN-ARN. Y ese híbrido se va a seguir formando y conforme va saliendo el ARN, siempre va a permanecer una zona híbrida, que más o menos tiene un tamaño de 8 o 9 pares de bases. Pero todo en un espacio más o menos que abarca entre 12 y 14 pares de bases. Y a medida que avanza la ARN polimerasa, pues va liberándose el ARN hasta que llega al punto de terminación. Esta es la enzima importante que necesitamos conocerlo un poco porque es necesario que entendamos cómo trabaja. En primer lugar vamos a ver sus componentes, después vamos a ver las funciones. En el caso de la ARN polimerasa bacteriana, es un solo tipo, es una holoenzima de 5 subunidades. Las unidades alfa son 2, la beta prima, y la sigma, que era como antes el grupo más importante. Ahora, esta pequeña unidad omega, que antes, bueno, en realidad no le encontraba una función, ahora que simplemente se conoce que participa en el ensamblaje, o sea, es parte del engranaje de estas otras unidades. Pero la parte catalítica, la parte activa de síntesis está dado por la parte central, el llamado núcleo de enzima. Y ahí participan estas unidades alfa, beta y beta prima. El alfa es la porción que inicia la transcripción y tiene la función de interactuar con proteínas reguladoras, y con los activadores transcripcionales. Recuerden que en algunos casos la ARN polimerasa no trabaja sola, necesita ayudantes. Y esos ayudantes son unas proteínas que mucho más importantes son en eucariontes que en procariontes. Pero en este caso, como este es una enzima procarionte, este es el lugar de contacto con las proteínas activadoras. Beta y beta prima son las proteínas que se encargan de la transcripción, es decir, de formar ese ARN. Pero acá hay una proteína importantísima, el factor sigma. Alguien tiene su micrófono abierto, por favor. El factor sigma es una proteína que varía en su secuencia, que le ayuda a reconocer diferentes promotores. Estas otras no, el núcleo no varía. Es la misma proteína que se encarga de polimerizar, pero sigma no. Sigma, sí hay varios sigmas. ¿Ya? Uno de ellos, digamos el básico, el más común, es el famoso sigma 70, que reconoce los promotores para expresar los genes que le llaman de mantenimiento celular, es decir, los que le mantienen vivo a la célula, los basales, los básicos, o los vitales. Y omega, la otra unidad que decía participar en ensamblaje. Ahora veamos un poquito acá de características de los componentes. Quiero que acá ustedes aprendan la forma como se escriben los genes. Cuando está en letra cursiva y la primera letra empieza con minúscula, como ustedes lo van a ver acá, R, P, O, A, es el nombre del gen. ¿Ya?
cuando se escribe el nombre de la proteína, ya se escribe no en letra cursiva, sino la primera empieza con letra mayúscula. En este caso no hay ningún nombre de proteínas, pero para que vean cómo se escribe. Si uno ve esta cosa así escrito en un artículo, un texto, ya sabemos que se refiere al gen. ¿Ya? RPOA es el gen que da origen a las proteínas alfa, y son dos. Esto indica la forma de expresar el tamaño de la proteína, 17.000 daltons aproximadamente, es decir, 17 kilodaltons, each significa cada una. ¿Qué se encarga esta enzima? Esa enzima está participando en ensamblaje, ¿no?, de reconocimiento del promotor y se une a algunos activadores. Esto es más importante, se une a los activadores. ¿Ya? Entonces, esta ayuda al ensamblaje en el reconocimiento del promotor, pero esta es su función más importante, está ahí. Es decir, todas estas unidades, en realidad, como una estructura de una holoenzima, son importantes en la estructura total, o sea que en realidad todas siempre participan en el ensamblaje, ¿no? No es que una participe en el ensamblaje y si la otra no está, igual se ensambla, no. Es como un rompecabezas, siempre falta una pieza, no está completa. El otro gen, RPOB, codifica para la unidad beta. Y si ustedes se dan cuenta, este tiene 37 kilodaltons, el otro tiene 151 kilodaltons, por lo tanto es más grande. RPOC es el gen que da origen a beta prima y tiene 155 kilodaltons la proteína. No estamos diciendo el tamaño del gen, estamos hablando de la proteína. Y esto indica que es una proteína también grande. Y las dos tienen la función catalítica. El RPOD, se van a acordar de este gen, porque este gen lo vamos a ver en el próximo ciclo con el que van a llevar el curso, da origen al factor sigma. Pero ¿cuál es el tamaño de las proteínas sigma? Varían entre 18 y 70 kilodaltons. ¿Por qué le ponen entre 18 y 70? Porque no hay un solo sigma, hay varios sigmas. Y son los que dan la especificidad del promotor, son las que reconocen qué promotor se va a transcribir. Vamos a ver unas situaciones muy interesantes acá. Y el RPOZ, que permite la formación, tiene la información genética para formar la otra proteína B, ¿no? Chiquitita, 10 kilodaltons. En total, la RNA polimerasa de E. coli tiene 460 kilodaltons. Es una proteína grande. Y acá vemos, esta es una figura de modelamiento molecular, este es un área que trabajan los biólogos computacionales, los biólogos que hacen bioinformática estructural, se dedican a hacer modelamiento molecular. Y esta es una proteína de modelamiento, unos resultados de modelamiento molecular. Por ejemplo, acá nos indica que esta es la unidad beta, con esta de acá, con beta prima, esta parece celeste, este es moradito, que son la parte catalítica. Acá tiene un canal donde pasa el ADN, ¿no? Por acá tenemos, fíjese, la posición de esta omega, acá la posición donde está el alfa 1, el alfa 2, y debajo estaría la posición del factor sigma, ¿no? Le llaman la forma de garra de cangrejo, este tipo de pinza, como si estuviera tomando al ADN como una especie de pinza. Estos son los modelos que se obtienen después de hacer cristalografía de la proteína, ¿no? Así hay unas técnicas cristalográficas, con esto salen los modelos, y con esto pues se hacen estos diseños moleculares. Bien, la RNA polimerasa, también lo podemos ver en esta esquemita. Fíjense, la parte catalítica, la parte del núcleo, está beta prima, la posición de, en este caso de omega, las dos alfas, pero también aparece acá el factor sigma, ¿no?, como parte de los componentes. Entonces la holoenzima estaría dada principalmente por alfas, beta prima, sigma, y omega, que estaría en menos importancia. El core, o la parte del núcleo, estaría dado por estas proteínas, alfa, beta prima, y el sigma como el componente encargado de reconocer el promotor. Todo con peso en E. coli de aproximadamente 460 kilodaltons. Entonces, todas estas proteínas unidas hacen el trabajo transcripcional, pero definamos su trabajo. Por ejemplo, desenrollar y enrollar el ADN. O sea, desenrolla y enrolla. Fíjense las capacidades catalíticas que tiene. Tiene que sostener las dos cadenas de ADN y el ARN naciendo. O sea, tiene que estar soportando acá, fíjense por dónde va una hebra del ADN, por dónde va la otra, y tiene que tener un canal para que pase también el ARN. Debe catalizar la adición de los ribonucleótidos en la cadena naciente, o sea, la parte enzimática de incorporación de nucleótidos. Si encuentra algunas dificultades, tiene que resolverlas, ¿no? Y si es que se interrumpe el mecanismo de transcripción, tiene que recomenzar. Y a veces ahí participan algunas proteínas, o cuando encuentra estructuras
secundarias en el ADN o encuentra proteínas unidas, frena la RNA polimerasa y luego con la torsión espera que otras proteínas liberen y pueda avanzar. En el caso del ADN procarionte, bueno, en ambos casos también eucarionte, hay muchas proteínas adheridas al ADN. Y muchas de esas proteínas interfieren en el proceso de transcripción. Si quisiéramos identificar lugares exactos en la RNA polimerasa, hay un punto de desenrollamiento acá, rewinding point, acá, un sitio para la cadena codificadora del ADN. Entonces acá tenemos el ADN codificadora, que es el molde, el sitio, perdón, el acá, DNA coding strand de cebra, el sitio para cadena molde que está acá, el sitio de unión del ARN, o sea, el lugar por donde va a salir el ARN. Recuerden que esto es toda una estructura 3D que lo acabamos de notar en el modelo molecular. Acá está el sitio catalítico y nuevamente el punto de enrollamiento, ¿no? O sea, aquí va desarrollando, va abriendo, fíjate que va en ese sentido, ¿ya? La flechita. Va abriendo acá, va lentamente desarrollando y enrollando al otro lado. Entonces, en esta molécula, digamos, de una manera ya de 3 dimensiones, hay espacios dentro de la proteína para que estén todos estos componentes de una manera armoniosa, bien ubicada. No solamente para empezar la transcripción, sino después también para terminar la transcripción. Ahí vamos a ver qué obstáculos aparecen en este proceso que le permite a la ARN polimerasa salir, porque acá está bien unida haciendo el trabajo de transcripción. Acá hay una cosa que quiero que ustedes revisen bien. ¿Dónde empieza un proceso transcripcional? En una secuencia de ADN que tiene características que se conservan, como que son iguales, parecidas, semejantes, y por eso es que la enzima reconoce y dice, acá tengo que empezar a transcribir. Y ese sector se llama el promotor. Es decir, como elemento estructural para que se dé esta transcripción, es que algo tiene que haber en el ADN, ¿no? Es decir, debe haber un ADN codificante, pero está el molde, pero ¿cuál es la región codificante? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza la transcripción? Entonces debe haber alguna señal que le indica a la enzima que ahí debe empezar a transcribir. Y eso se llama el promotor. Entonces, por ejemplo, en el caso de E. coli, estamos hablando de la bacteria que más he trabajado, existen o se conocen estas secuencias llamadas conservadas. Un sinónimo de conservado también es consenso. Es decir, como que se repite siempre. Entonces, en un lugar del ADN, si encontramos esta secuencia, TAT, más o menos así, distante más o menos entre 17 y 25 nucleótidos, más o menos, vamos a encontrar una secuencia TTGACA. Entonces, este espacio, estas secuencias, consenso, conservadas, separadas también por un rango de nucleótidos que tampoco puede haber acá 80, ¿no? Encontramos esta secuencia, pues el factor sigma se va a unir acá. Un factor sigma que conoce estas secuencias consenso. Si varían estas secuencias y son otras secuencias consenso, entra otro factor sigma y luego vendrá el resto de componentes de la ARN polimerasa y empezará a transcribir. Por ejemplo, en este caso, esta secuencia le llaman la -10. ¿Por qué? Porque 10 nucleótidos más o menos del centro hacia la derecha, vamos a empezar la transcripción. Acá es donde empieza a formarse el transcrito o el ARN, desde este nucleótido que aparezca acá. Y de acá más arriba, más o menos entre 17, 15 a 30 nucleótidos, 35, o perdón, 25, vamos a encontrar la otra secuencia llamada -35. Y estas secuencias siempre las vamos a tener en este lugar del punto hacia la izquierda. Entonces, si nosotros vemos con un poquito más de detalles acá, fíjese que acá tenemos el punto inicio de la transcripción. Si este es el molde, una timina, acá será una adenina. Entonces este es el primer nucleótido, adenino o guanino, ¿no? Y este es el primer nucleótido de formación acá, de este transcrito, pero ¿qué hay más arriba? Más acá, a la izquierda, este TAT. ¿Y qué hay más acá? El TTGACA. Entonces fíjese que esto es lo que nosotros vamos mirando en el ADN, la existencia de promotores, -10, -35, porque un poquito más abajo estará el punto
de inicio de la transcripción. Entonces, ¿cómo conocemos este sector? Lo reconocemos como el sector río-arriba y el sector río-abajo. Entonces, hay una selección río-arriba, desde el punto de inicio de transcripción, que también se le llama el más 1, no 0, sino más 1, hacia la izquierda, río arriba, y del más 1 hacia abajo, el río abajo. En realidad, esto viene del inglés, como upstream y downstream. Eso es traducido de río arriba a río abajo. Entonces, el transcrito se forma desde el punto más 1, río abajo. Y del punto más 1 hacia arriba está el promotor, río arriba. Entonces, ¿qué pasa si yo copio esta secuencia de ADN y lo inserto en otro lugar? Pues ahí empieza una transcripción. Nosotros tenemos que hacernos una idea. Quiero que un ADN bacteriano se transcriba, ya, copio esto, lo saco, lo corto, lo llevo y lo coloco, lo pego a otro ADN. Ya tenemos una unidad de transcripción. Así funciona la ingeniería genética. Entonces, cuando la ARN polimerasa, con su factor sigma, reconoce esos menos 10 y menos 35, se une. Luego vienen los otros componentes y se ensamblan, gracias a que ellos tienen un mecanismo de ensamblaje. Y entonces, a partir del más 1, empezará a transcribir. Recuerden, hay una secuencia, una sección del ADN río arriba y una sección río abajo. Cuando hacemos un estudio informático, un análisis del ADN para saber si está funcionando bien el promotor, qué pasó con ese promotor, si está transcribiendo o no, comenzamos a revisar los nucleótidos de esta región. O sea, hacemos un análisis de promotor. Porque esta región río abajo ya corresponde al transcrito. La ARN polimerasa en E. coli tiene consensos, vamos a ver unos otros consensos, puede que en algunos promotores de E. coli lo reconozcan, o polimerasas de otras bacterias, o al revés, E. coli se ha convertido en la bacteria modelo de estudio y también como herramienta de ingeniería genética. ¿Por qué? Porque en E. coli se pueden expresar muchos genes de otros organismos. Ya conversaremos eso cuando hablemos de clonamiento. Bueno, esta enzima tiene alta procesividad, o sea, tiene una buena velocidad para formar ARN. Eso es importante porque los ARN son frágiles, rápido se degradan. Tiene una frecuencia de error baja, 10 a la menos 5, o sea, un nucleótido cada 100.000 nucleótidos incorporados hay un error, pero ese error en otra transcripción puede que no ocurra. Y recuerden, 100.000 nucleótidos, un transcrito pues puede tener 5.000, 1.000, 2.000, entonces cada 100.000, o sea, los errores no son muy frecuentes. Y también no tiene, la ARN polimerasa carece de actividad correctora. Y esta es una característica que comparte con esta ARN polimerasa del virus, ¿no? Del coronavirus, que también es ARN polimerasa y que carece de actividad correctora. Y por eso es que hay una alta cantidad de mutaciones o variantes, como llamaban, del virus, ¿no? Porque las ARN polimerasas no tienen capacidad correctora. O sea, transcriben y lo que sale ahí queda. Bueno, acá para que vean algunos promotores en E. coli, ¿ya? Entonces, lo que siempre estamos acostumbrados a enseñar, o que dice el texto, que siempre mencionamos, la región menos 10, menos 35, ya listo, perfecto. Pero esos son todos los promotores. No, fíjese. Hay promotores para semejantes al del coli, por eso se llama consenso. Y acá de esos numeritos más o menos dice el porcentaje que se mantiene más o menos constante. Por ejemplo, esta T es casi 96% siempre esté. Acá como el 50, acá como el 60, acá como el 45. Y fíjense acá, en E. coli puede variar 16 a 18. En otros puede variar más. O sea, hay un rango variable ahí. Pero miren, si analizamos estos genes, de TRP, de triptófano, de LAG, de recombinasa, de operona gravinosa, hay también variantes en estos espacios, y fíjense los consensos. Acá, TT-GACA está bien. TT, acá hay una T. Ya no es GACA, hay una T. Acá, TT-GA, acá también ya no hay una C, sino una T. Y acá sí varió. TT, GA, acá variaron dos núcleos. Acá, T, el consenso. TT-RNB, sí está T. TT, acá varió. T, aquí se varió bastante. Acá, AT, acá también varió. Acá sí está perfecto. T. Acá también varió. Entonces, fíjense que no siempre es esta secuencia, T. Es como vemos el consenso. Pero no es lo siempre varía. Ahora, si este es el promotor que permite la transcripción de un gen, y ese gen es importante en la función o la capacidad vital de la célula,
Por lo tanto, nada debe impedir que esos promotores funcionen. Sin embargo, pueden haber mutaciones en el promotor. Por ejemplo, si esta es la secuencia para este gen, la secuencia de consenso, ¿qué pasaría si en lugar de esta T aparece una C? Entonces, esta mutación podría afectar el nivel de expresión. ¿Qué hablamos de nivel? Que puede bajar o puede subir el nivel de expresión de ese gen. En el caso de cáncer, por ejemplo, en humanos, estamos hablando de otro tipo de genes, las variaciones en los promotores puede hacer que algunos genes sobreexpresen, o sea, produzcan más de lo normal la proteína. Y eso desencadene en un descontrol del ciclo celular. Pero por el contrario también, una mutación en el promotor puede bloquear la expresión de ese gen y traducirse pues en una enfermedad, una patología, y si fuera una bacteria, en la muerte de la célula. Es decir, lo bloquea y ya no se replica y se murió la célula. Ya no hay múltiples. Lo que comentaba su compañero, ¿no? ¿Y qué pasa con las metilaciones, no? Una vez que cuando el ADN va a ser transcrito, tiene que tener una característica para la transcripción. Y esa característica es que ese ADN esté metilado, porque tiene ya una forma madura para que sea reconocido por la RNA polimerasa. O sea, está recién el ADN formado, no va a ser transcrito. ¿Por qué? Porque no lo reconoce la RNA polimerasa. O sea, para que reconozca un promotor, tiene que tener la forma. Porque recuerden que acá estamos haciendo unas barritas. Ya que estamos con estas barritas, vamos a aprovechar de escribir qué son estas barritas. Esa forma que tiene el ADN, que es como si miráramos al cerro, ¿no? Con sus entradas y sus salidas, si viéramos la cordillera, así es el ADN. O sea, como si una cosa gigante se fuera a buscar un lugar exacto en la cordillera y diga, acá me voy a pegar. ¿Por qué? Porque tiene una morfología, una estructura en la superficie. Entonces, en este caso, cualquier cambio, cualquier alteración de esa superficie lo va a hacer diferente y por lo tanto va a afectar la transcripción. Y en el caso de ADN, que debe ser transcrito, tiene que ser un ADN maduro, metilado, con las características que reconozca la RNA polimerasa. Pero ¿qué pasa en el envejecimiento? ¿Qué pasa con nosotros que nos estamos envejeciendo día a día? La metilación del ADN es un proceso también que va envejeciendo las células. ¿Y por qué? Porque no solamente se están metilando el ADN en sus secuencias normales, sino que se está sobremetilando, o se están metilándose nuevos nucleótidos. Y al metilarse nuevos nucleótidos está cambiando la forma del ADN, y esa forma impide que se lleve a cabo una transcripción en las condiciones que cuando una persona, un organismo era joven, y por lo tanto va reduciendo las capacidades transcripcionales de algunos genes. Y eso se muestra por la pérdida de capacidades funcionales. Entonces, fíjese qué importante es entender el rol del promotor en todos sus aspectos, ¿no? De secuencia, de maduración, y cómo es que en ingeniería genética se trabaja, como aparecen estas barritas, estas barritas. Estas barras son los planos de ingeniería genética. O sea, cuando uno hace un plano de diseño, hace este plano, como una regla. Acá dice elementos A, elementos que están arriba, zona de regulación. Esta es la región menos 35, acá doy un espacio, acá coloco la región menos 10, acá doy un espacio, acá pongo el más 1, acá está la región más acá, la región codificante. Fíjese, esta secuencia de elementos, la ubicación exacta, las distancias exactas, son finamente diseñadas cuando uno quiere hacer la expresión genética de ADN recombinante, o sea, biotecnología moderna. Lo que hacen acá en Farber, de producir proteínas para vacunas, tienen mucho que ver cuando diseñan sus proteínas con estas estructuras. Ya más adelante, la próxima mitad del curso, hablaremos de las herramientas de la biotecnología, y ahí hay muchas de estas componentes que ya vienen prediseñados, o sea, ayudan ya como herramienta. Bueno, habíamos dicho que las etapas son el inicio, la elongación y la terminación. Se inicia cuando se reconoce el promotor, ¿no? Inicia la síntesis, el alargamiento, el trabajo en sí a lo largo del ADN, de la RNA polimerasa, y termina cuando la RNA polimerasa encuentra unas estructuras que le dan la señal para liberar el ARN. Entonces, si nosotros queremos ver esas etapas, fíjense acá será esta primera etapa. Es decir, formación de un complejo binario, es decir, cuando la proteína reconoce el ADN y dice, acá hay un promotor y se le une. ¿Por qué binario? Porque hay dos componentes, ADN y proteína. Luego viene la etapa de desnaturalización del ADN, ¿sí? Cuando abre el ADN. Y eso lo hace, esta es la parte catalítica de la enzima. Y luego viene la incorporación del primer nucleótido.
ya sea adenina o guanina. Una vez que se forma este primer nucleótido, ya se dio inicio a la síntesis de ARN, y por eso se llama la formación del complejo ternario, porque ya hay ADN, proteína y ARN. Como este es un proceso inmediato, ni bien pone un nucleótido, comienza a poner otro, otro y otro, para que pueda avanzar la ARN polimerasa, tiene que quedar fijos este complejo de síntesis, este complejo ternario. Es decir, debe quedar la molécula estable trabajando. Y se ha dicho, se ha visto, se ha demostrado, que siempre al inicio de la transcripción, los primeros fragmentos se caen. Y esos fragmentos no pasan de 10 pares de bases, de 10 nucleótidos, en realidad 10 nucleótidos. Entonces dice que existen estos ciclos abortivos en la transcripción, porque en estos primeros 10 nucleótidos de ARN de síntesis son como la etapa frágil del complejo ternario. No está muy unido este ARN y se cae. Si ya se supera la síntesis de 10 nucleótidos, ya se dice que la iniciación es un éxito y comienza la elongación. Fíjense, hay más o menos una iniciación por segundo. O sea que está iniciando, algunas se caen hasta que arranca y continúa. Entonces, ¿cómo se da esa unión de la enzima con el promotor? El core de la enzima, o sea, la parte del núcleo de la enzima, sin el factor sigma, tiene una capacidad de unirse al ADN de una manera inespecífica. ¿Quién da la especificidad? Es sigma. Pero cuando el core o el núcleo, la parte catalítica de la enzima, la parte central, se une, no es muy estable esta unión. Se une a cualquier lado, pero fácilmente puede salir, desprenderse por efecto del sigma. Y ya con sigma sí se une de una manera más firme cuando encuentre el promotor. También se ha comunicado que la parte central de la enzima estaría buscando promotores. Y lo haría de 3 formas. Estos son como propuestas, ¿no? Mecanismos propuestos. Cómo la ARN polimerasa encuentra un promotor. Hay unos que postulan que la ARN polimerasa está caminando, ¿no? Pero también una vez que camina también puede saltar. Aquí se pega otra. Y sigue, o sea, hace como un escaneo por ahí, busca, ¿verdad? Hay otras que dicen que está saltando, transfiriéndose de un segmento a otro. Viene acá, se salta por un lado, salta por otro lado. Como el ADN nunca está estirado, está doblado, entonces estaría fácilmente saltando. O acá haciendo pequeños saltitos, hopping, saltando por acá, hasta que encuentre. Bueno, son propuestas, de repente sean las 3, sean una sola, pero el hecho es que como la ARN polimerasa no tiene unión firme, probablemente lo hayan captado un momento acá, otro momento por acá, y pensar que la ARN polimerasa está saltando. No es que esté saltando, lo que pasa es que está uniéndose, se desprende y se vuelve a unir. O si está un ADN muy cerca, probablemente se desprenda de uno y pase al otro, ¿no? Pero eso estaría dado porque la ARN polimerasa tiene una estructura que le facilita enlazar al ADN, ¿no? Y cuando está firmemente unido, pues tiene esa capacidad de perturbar las hebras, tener un lugar donde comienza a desenrollar, un lugar donde empieza a sintetizar el ARN y un lugar donde empieza nuevamente a enrollar. Lo que desenrolla al inicio, lo enrolla al final nuevamente. ¿Qué sucede en la siguiente etapa? Entonces, la primera etapa, iniciación, necesita el promotor, desarrollar, formar el complejo binario, ternario, y luego empezar. ¿Cómo empieza ya a alongar, a estirar la cadena? Simplemente es la capacidad catalítica. Entonces, quiero que vean este datito acá abajo. Como tenemos un ADN con doble hebra, una de ellas, la que está en sentido inverso al ARN, es la que se convierte en molde. O sea, si una G, una C. Si una C, una G. Si una T, una A. Si una A, una U. Si una T, una A. Sin embargo, hay una hebra que tiene la misma información que el ARN, con la única diferencia que acá hay T y acá hay U's. Esta le llaman la región codificante. Cuando se hace un estudio de las secuencias nucleotídicas, uno trabaja con ADN, pero sabe dónde está formándose el ARN. Es decir, si voy a analizar, digo, ¿cuál está la región que está formando mi ARN? Yo quiero saber cómo es el ARN. No miro a la hebra molde, miro a la hebra de acá arriba. Digo, así es mi ARN. CG, CU, AU, AG, CG, U. ¿Por qué? Porque sé que en el ARN las T son reemplazadas por la U, pero ya me sirve esta secuencia. Y luego cuando veamos bioinformática, vamos a ver cómo esta información puede convertirse en esta información. Entonces,
la zona codificante o el ADN codificante es el que nos dice cómo es nuestra red. Y entonces, fíjense,